Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, hermanos, un estudio más. Y este estudio ahora va a ser sobre el bautismo. Vamos a hablar y vamos a estudiar sobre el bautismo de acuerdo así con la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos dice del bautismo y cuál es su significado. Porque en algunas partes, algunas iglesias bautizan a los niños y en otras bautizan a los grandes. Y vamos a ver cuál es lo verdadero, en qué consiste el bautismo que el Señor Jesús, Él nos dio como una gran verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo, Él nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6 que el bautismo dice que en Cristo fue para muerte. No es así como dicen los pastores o teólogos o las iglesias que han establecido una doctrina así, que dicen que el bautismo del Señor Jesús fue para que Él fue para una obediencia así, que Él debemos de tomar ejemplo. Los pastores dicen que fue bautizado porque era muy humilde. Otros pastores dicen que Jesús recibió el bautismo para darnos un ejemplo. Jesús es el maestro de vida y el que nos da vida verdadera, pero ¿creen que recibió el bautismo para enseñarnos modales y principios morales? No fue así, porque también nos dice aquí en Mateo cómo fue el bautismo del Señor Jesús, por qué y para qué. Mateo 3:15 nos dice las palabras de Juan el Bautista y el Señor Jesús, mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahí le permitió Juan el Bautista, sí, porque Juan el Bautista no quería bautizarlo. Y entonces el Señor Jesús ahí le ordena: deja ahora, deja lo que traes tú, deja un bautismo de arrepentimiento. Y ahora conviene que cumplamos toda justicia. Lo que predican ahora en las iglesias es un bautismo de arrepentimiento. Hermano, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Hermano, usted debe tener un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Pero esto no es así de acuerdo con la Biblia, y esas palabras son del hombre. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que el Señor Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Y nosotros debemos de ser bautizados en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. Nos lo dice aquí en Romanos 6. Romanos 6 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cómo hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Sí, bueno, Dios nos dio la fe. Dice en el libro de Efesios, dice un Señor, una fe y un bautismo. Ahí está diciendo un bautismo y una fe y un Señor. Y ese bautismo, que es uno, como dice aquí, es el del Señor Jesús, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces en las iglesias lo que dicen: tiene que bautizarse para que usted sea miembro de esta iglesia, tiene que bautizarse para que usted demuestre su fe y sea obediente. No es así. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el bautismo
es para muerte. Y nosotros vamos juntamente con el Señor Jesús en su bautismo. Ese bautismo que le aplicó Juan el Bautista es el bautismo que nos salva y que va acompañado, este bautismo de agua, con la sangre. Nosotros vamos a la sangre de cruz y vamos a resurrección, al Espíritu. Entonces es un proceso de que nosotros debemos de recibir y creer por fe al ser bautizados. Entonces yo creo, Señor, que tú fuiste bautizado por Juan el Bautista y ahí fui juntamente contigo para cumplir toda justicia. Tú la cumpliste, Señor, por causa de nosotros. Y fuiste a una sangre de cruz y tu muerte, y ahí terminaste todos los pecados de la humanidad. Y nos llevaste a resurrección, a un nuevo nacimiento. Entonces ese es un proceso de agua, sangre y espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es este mismo, porque es acompañado con el agua, la sangre y el espíritu. La primera carta del apóstol Juan nos da el testimonio de que tres son testigos y tres dan testimonio en la tierra. Dice, y el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Entonces nosotros, nuestra fe debe estar puesta en el bautismo del Señor Jesús, la muerte en la cruz y en la resurrección. Y ahí somos bautizados con un bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí nosotros nos han enseñado que necesitamos ir a un río, necesitamos ir a una alberca, necesitamos ir a un bautisterio, necesitamos que también que nos bauticen con jicarita, con chorrito. Y también he visto yo en las redes sociales, en internet, que hay quienes bautizan en un tambo, los meten en un tambo así de esos tambos que usan para llenar agua o tambos para la basura. Ahí los bautizan también. Entonces el hombre ha creado una infinidad de doctrinas con el bautismo. Por eso allá en el libro de los Hebreos nos dice, por lo tanto, dejando ya la doctrina de los bautismos, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas. Esta es una obra muerta. Nosotros debemos de poner la fe. Si creemos, es que Él llevó todos nuestros pecados en el bautismo que le aplicó Juan el Bautista. Todos los pecados pasados, presentes y futuros, los pecados del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todos nuestros dolores, todos nuestros padecimientos, todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Ahí está Isaías 53. Esa es la justicia de Dios. Entonces nosotros debemos de creer a la justicia de Dios y necesitamos ir también al bautismo del Señor Jesús para que nosotros podamos ir a la muerte de cruz y recibir este bautismo que es uno, de agua, sangre y espíritu. ¿Por qué? Porque aquí en el bautismo del Señor Jesús, ahí se abrieron los cielos y ahí descendió, dice Mateo 3:15. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Cómo subió? Pues no lo sabemos. He aquí los cielos le fueron abiertos. Aquí se abrieron los cielos. Allá en la cruz, ahí se cerraron, hubo tinieblas. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces aquí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, que es el Espíritu de la paz, el Espíritu de reconciliación. Entonces aquí hay todo un evento aquí, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí Dios aprobó y aquí dio testimonio
de este bautismo, el del Señor Jesús, como también dio y testimonio también en la resurrección, y también nos da testimonio también en la transfiguración. Entonces el Señor ahí, ese es el testimonio de Dios, de que Él ha dado testimonio de que es su Hijo Jesucristo. Él fue bautizado por causa de nosotros. Él se bautizó por nosotros. El otro bautismo, el que aplican los hombres, es un bautismo así del hombre. Es un bautismo que el hombre ha inventado y que también lo ha, esta misma lo ha hecho una forma de doctrina, y las doctrinas y las iglesias también, estas doctrinas las han distorsionado y le han hecho creer al hombre que necesita este bautismo, el del hombre. Pero el bautismo del hombre y el bautismo de los niños es el mismo, porque el niño también es un hombre. Todo lo que bautizan los hombres, bautizan al hombre y lo sepultan, porque eso quiere decir bautismo, sepultar, enterrar. Y los dejan enterrados, los dejan sepultados. Ahí los dejan y ya no les hace nada. Entonces, esas personas que han recibido bautismo de pastores, han recibido un bautismo de hombres que los han enterrado y los han sepultado. Nosotros debemos ir al verdadero, donde dice Efesios, dice un Señor, una fe, un bautismo. Y en este bautismo nosotros nosotros recibirlo por fe y creer en Él, que así fue. Porque esta es la obra de Dios, este es el plan de Dios, este es lo que Dios diseñó para nosotros, que una salvación tan grande que nosotros no debemos de dejar pasar. Nosotros debemos de tener un bautismo en orden, que es el bautismo del Señor Jesús, porque Dios lo puso en orden y lo planeó, y es un Dios de orden. Vean en el tabernáculo cómo Dios, Él diseñó el tabernáculo. Vean también cómo diseña Dios también la Nueva Jerusalén. Tiene también una estructura, tiene también fundamentos, está hecho de materiales divinos, igual el Evangelio. Está hecho también así de la misma manera, y el tabernáculo. Dios es un Dios de orden. Nosotros debemos creer a la verdad, pero el hombre nos ha engañado, nos ha hecho creer en doctrinas y doctrinas de hombres, que nosotros debemos de depositar nuestra fe en esas doctrinas. Pero nosotros debemos de ver que las iglesias son religiones que bautizan cada uno de ellos, estas religiones, cada denominación, a su manera, como quieren, a su antojo. Pero no es así. Dios nos ha dado un bautismo que es muy grande, que es muy elevado, el del Señor Jesús. Que este bautismo es el que cuenta para nuestra salvación, como así la muerte en la cruz y su sangre y la resurrección. Si nosotros llevamos en este orden así este bautismo, este plan de Dios, este diseño de Dios, vamos a entender la Biblia, vamos a entender las cartas, vamos a entender el Nuevo Testamento, vamos a entender el Antiguo Testamento. Pero si nosotros no creemos esta gran verdad, entonces no somos salvos, porque nada más tenemos la mitad del Evangelio. Dicen que predican el Evangelio completo, pero nunca lo enseñan, nunca dan un estudio de él. Entonces nosotros debemos de ver que nos están engañando y que ya no debemos de dejar que nos engañen. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe. Hermanos, este estudio, este estudio es para que hagamos conciencia, y nos vemos en el próximo estudio, hermanos, y el Señor les bendiga.